senadora Barrientos, se estrella contra Del Castillo. Lo llama cirquero y sinvergüenza en la ALP. La senadora Andrea Barrientos, una de las interpelantes, después de la pelea, tildó de cirquero al ministro de Gobierno, puntualizando que no se merece un mechonazo. Barrientos criticó que el ministro mencionara hechos de 2019 y 2020 y evadiera el tema del secuestro al gobernador Camacho. Oiga esto usted, ya no es oficial mayor de este hemiciclo. ¿No se acuerda cuando usted le abrió a Yanine para que vaya a posicionarse? Y ahora habla de golpe el sinvergüenza. Este cirquero merece un solo mechonazo. Este cirquero merece que nos agarremos a golpes acá. Ni un golpe por este cirquero, expresó. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Finalmente, el Pleno de la Cámara de Diputados esta madrugada aprobó el proyecto de ley corta para el proceso de preselección de candidatos y candidatas a las elecciones judiciales. Habiéndose aprobado el proyecto de ley número 363, quebrado 2022-2023 en sus dos estaciones en grande y en detalle, y siendo Cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión. En el documento se reduce de 80 hasta 70 días la postulación y preselección de postulantes y de 150 hasta 120 días la organización y realización de las elecciones que debe organizar el Tribunal Supremo Electoral. Creo que con la aprobación de esta ley damos un paso más certero, le damos certidumbre al país de que vamos a hacer todo lo posible para que tengamos nuevas autoridades el 3 de enero del año 2024. Nuestro gobierno, nuestra Cámara de Diputados, tenemos la firme convicción de que queremos un cambio en la justicia, queremos que los administradores de justicia concluyan su mandato y se vayan a su casa y vengan nuevos operadores. En medio del tratamiento, la oposición manifestó su disgusto por la aprobación de un artículo. Una actitud tramposa del presidente de la Cámara, donde señaló que había una aprobación por 2/3 de este proyecto de ley, cuando en realidad la aprobación era por mayoría absoluta. Eso demandó un airado reclamo de parte nuestra y tuvimos que hacerles retroceder y nuevamente contar, porque ya es una práctica, una costumbre de mala fe en esta Cámara. Asimismo cuestionaron la aprobación porque no escucharon sus propuestas. Nuestra posición ha sido muy clara. Nosotros no queremos autoridades judiciales a dedo, interinas, pero tampoco queremos elecciones judiciales para una justicia masista. Es por eso que hemos rechazado esta ley corta, porque es una ley a la medida del movimiento al socialismo. Y la Iglesia Católica hace un anuncio a la opinión pública. Señala la creación de la Comisión Nacional de Escucha y la Comisión Nacional de Investigación. Escuchamos a Monseñor Giovanni Arana. Como Iglesia, estamos enfrentando un momento doloroso, no porque estemos sufriendo ataques y amenazas, sino porque tenemos la certeza de haber sido parte directa o indirectamente de un dolor profundo causado a personas inocentes que han sido víctimas de abuso sexual y de un manejo insuficiente de la situación frente a una realidad que es verdaderamente difícil de entender. Los obispos de Bolivia queremos comenzar dirigiéndonos a las víctimas, a sus familias y a la comunidad eclesial, que en lugar de darles la protección y el cuidado que merecían, se encontraron con una iglesia sorda a sus sufrimientos. El abuso sexual es lo opuesto a la esencia misma de la iglesia, que se une al crucificado para dar consuelo a los más vulnerables de nuestra sociedad. Por eso, hemos decidido crear una Comisión Nacional de Escucha y una Comisión Nacional de Investigación que determinen responsabilidades y visibilicen lo que ha sucedido. ¿Y qué dijo la oposición sobre esta accidentada y bochornosa interpelación?
Lamentamos una vez más una sesión de esta índole dentro de la Asamblea Legislativa. La primera agresión fue por parte del funcionario del Ministerio de Gobierno con insultos verbales, agresión totalmente verbal, y luego viene esta agresión física por parte de las parlamentarias, porque las imágenes son claras quiénes son las que vienen directamente a agredir. Por supuesto, lamentamos, ¿no?, la situación. Ya esto se hace sistemático porque el MAS siempre acude a la agresión. De manera personal sufro la agresión porque 3 veces me rompieron los letreros. O sea, yo no entendía por qué se venían a agredirme si yo no estaba perjudicando a nadie, yo no estaba lastimando, digamos, a nadie, no estaba haciendo uso de la violencia en ningún tipo de consideración, pero vienen las parlamentarias y me rompen los letreros. Por suerte yo atino, digamos, a esquivar los golpes que ella quería hacer, y obviamente también en una cuestión de defensa, pues, y porque uno es el ser humano, tampoco se va a dejar estropear, quería decir. Pero continúan las repercusiones y críticas por las agresiones registradas en la Asamblea. Parlamentarios de oposición cuestionan la interpelación contra el ministro del Castillo, que según ellos no se llegó a nada, y dan a conocer su rechazo a las agresiones que sufrieron sus colegas parlamentarias. Donde esté Eduardo del Castillo se generan hechos de violencia. El segundo elemento, una interpelación que queda en nada, con un ministro que no le responde al pueblo boliviano. Lo único que propuso fue confrontación, lo único que propuso fueron mentiras, y los bolivianos y los parlamentarios estamos cansados. Y lamentablemente cuando se acaban ya las respuestas y las ideas, ya llegaron aquí a la violencia, agarrar y golpear de esa manera salvaje. Se ha llevado adelante la interpelación de nuestro ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. En ese sentido, ha informado a la Asamblea Legislativa y la Asamblea ha tomado la decisión de emitir su voto de confianza. De igual manera cuestionan el que no se esté utilizando la tecnología para la votación en la Cámara de Diputados en la aprobación de leyes como la Ley del Oro y la Ley Corta en el tema de las elecciones judiciales. Se aprueba una ley que únicamente busca acortar los plazos y generar una cortina para lo que son realmente las intenciones del movimiento al socialismo. Al MAS no le interesa reformar la justicia. Que esta era una ley que se está haciendo a medida del masismo. La justicia se dedica a perseguir, a amedrentar, a secuestrar y no a hacer lo que corresponde. En ese sentido, la Asamblea en grande y en detalle se aprobó. Es decir, que el pueblo boliviano tiene que elegir a los administradores de justicia. Presidente, el reglamento es claro. ¿Por qué había aquí una cámara del Ministerio de Gobierno? ¿Quién se cree usted para meter sus cámaras al Parlamento? ¿Quién se cree usted para meter a su personal a este hemiciclo? Oiga, usted ya no es oficial mayor de este hemiciclo. ¿No se acuerda que usted le abrió a Yanine para que vaya a posesionarse? ¿Y ahora habla de golpe el sinvergüenza? Ya no es su casa esta. ¿Ya no tiene las llaves de esto usted? Sinvergüenza. Ahora, señora Lea, les pido por favor, este cirquero merece un solo mechoneazo. Este cirquero merece que nos agarremos a golpes acá. Ni un golpe por este cirquero. La falacia y la mentira y el terreno vulgar en el que ha convertido el ministro esta asamblea que debiera ser digna, yo no puedo quedarme callada. Ante las mentiras históricas que ha realizado el ministro de Gobierno, yo no puedo quedarme callada. Ni a usted, ni a ningún ministro de quinta que me venga a decir a mí que soy racista o que soy clasista. No le acepto. Le pido, presidente, es la última vez que yo le voy a aceptar esto a sus ministros. Pero hoy es bochornoso. Señor ministro, no genere este bochorno en el país. Habla de unidad cuando se disculpa, pero genera confrontación en esta asamblea. Genera confrontación en esta asamblea. Usted no tenía por qué hablar del 2019. No tenía por qué hablar del 2020. Usted tenía que venir y responder los excesos policiales durante la aprehensión de Luis Fernando Camacho y los días siguientes en el departamento de Santa Cruz de la Sierra y en los otros departamentos. Noticias de Bolivia de hoy.